Vamos a orar y vamos a saludar al que está a nuestro lado, sin levantarnos ahí a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Salúdenlos esta mañana, por favor. Dígale bienvenido, bienvenida. Muy bien. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, estamos allí, gracias a Dios. Algunos no están hoy con nosotros esta mañana, pero bueno, pedimos al Señor que en el lugar que estén tengan la sensibilidad de seguir llegando a la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, rogamos esta mañana que tú bendigas tu palabra, que nos desafíe, que nos constriña, que nos exhorte, nos anime, nos permita, Señor, ser un espejo en ella y vernos y querer y saber y entender lo que quieres en nuestras vidas. Señor, permite que sea solo tu palabra hoy en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta semana estaba escuchando y estudiando mi Biblia y escuchando y leyendo libros. Bueno, pero hay algo que es una preocupación también igual. Cómo la Biblia ha desaparecido mucho en nuestros púlpitos y veía con tristeza cómo ahora las predicaciones, estuve mirando a algunos predicadores sin decir nombre ni nada, pero son alabanza 45 minutos y predicaciones devocionales de 10 minutos. Y entonces eso ha creado un gran ánimo entre la gente, no avivamiento, ánimo. Un ánimo, eso no es avivamiento, un ánimo de decir que chévere, la pasamos bien y listo, cantamos y estuvimos ahí chévere, rico y 10 minutos y adiós. Por eso Pablo estaba tan preocupado con la iglesia de Tesalónica de que necesitamos tener Biblia y más Biblia. Necesitamos enseñarle Biblia a nuestros niños en la iglesia. Los niños tienen que saber de Biblia, tienen que tener su Biblia. Si usted no le ha comprado su Biblia a su hijo, pero ya tiene celular, cómprele también la Biblia junto con el celular. Y necesitamos que nuestros jóvenes conozcan Biblia, conozcan la Biblia y la palabra de Dios, y los hombres y mujeres de nuestra iglesia y familias conozcan también Biblia. Y la Biblia ha perdido ese protagonismo y ahora los predicadores son motivadores. Entonces se convierte en que la idea es que usted se vaya feliz de este lugar. Voy a decirle algo esta mañana. Yo no quiero que usted se vaya feliz de esta mañana de acá. Mi propósito no es que usted se vaya feliz. Mi propósito es que usted se vaya con la palabra de Dios en su corazón, entendiendo lo que Dios quiere para su vida hoy. Y puede ser muy individual, claro, por supuesto, exhortar, animar, consolar, desafiar, disciplinar. Pero el propósito no es que usted salga feliz, sino que salga pensando en Dios y en su palabra. Y por eso la idea es que no seamos pastores motivacionales o predicaciones motivacionales, no, son predicaciones que hablen del Señor. Amado Padre, que así sea esta mañana, permítenos que tu palabra sea de profundidad, anchura y altura en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 vamos al versículo 12 y desde el 10 solamente va a hacer un repaso. Estamos hablando acerca del siervo modelo. Un verdadero creyente tiene que servir, pero no puede servir de la manera que quiere o como piense o se imagine. Un verdadero siervo tiene que servir de acuerdo al modelo de Cristo, a los principios bíblicos, pero tiene que ser modelo en el servicio. Un siervo no solo sirve, sino que tiene que modelar lo que sirve, tiene que transpirar lo que sirve en el sentido propio de su vida. Pablo nos dice en el versículo, vamos entrando al versículo 10, dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Vimos en el versículo 10 que una de las características del siervo modelo es su conducta.
su conducta ante los demás, que tiene que ser una conducta santa, justa e irreprensible, no puede ser menos. Y Pablo dice, si vas a servir, tiene que tener una conducta de ejemplo, un carácter de Cristo. Lo segundo que veíamos en el versículo 11, vayan conmigo allí, así como también sabéis de qué modo como el Padre y sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El siervo también tiene que ser alguien que exhorta. Exhortar significa animar, no regañar, no juzgar. Nadie puede juzgar aquí a un hermano. Si lo hace es pecado. El único que puede juzgar es Cristo. Es el que se le ha dado la potestad de juzgar. Pero nosotros no estamos ni en la capacidad ni en el derecho de juzgar absolutamente a nadie. Y lo segundo que dice aquí Pablo es que debemos ser alguien que exhorta, significa anima. Ahora, muchas veces tendremos que, como dice la palabra de Dios, amonestar, pero eso corresponde al liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia tiene la responsabilidad de ser un sobredor y amonestar a un hermano si su conducta no es santa, justa y irreprensible, si está sirviendo de una manera, como yo diría, de mala gana, a su manera, en forma carnal. Y esa amonestación no nos corresponde a nosotros, sino al liderazgo. ¿Qué le corresponde a la Grey? Orar por ese hermano y decir, pastor, pasa esto en este hermano, para que podamos ver qué está pasando en su vida, porque su conducta no es la mejor en su servicio y su conducta desanima a otros o es un mal testimonio. Y eso lo tiene que hacer el liderazgo de la iglesia. Ahora, un paréntesis, voy a decir algo, es lo que más me carga a mí hacer eso. Es muy complicado cuando uno tiene que amonestar a un hermano, es lo que menos me gusta del pastorado. Me encanta las misiones, me encanta los jóvenes, las actividades, pero decir, venga a mi oficina y tenemos que hablar, me carga eso, me pone el corazón muy triste, porque yo sé que ahí va a haber un tirafloje muy fuerte, y va a haber algo que oro al Señor que obre, pero es lo menos que queremos. A mí me gusta más que amonestar, exhortar y animar a estas personas que de una u otra manera un hermano tenga dificultades. Pero luego dice que tiene que aprender a consolar también. Pablo hablaba, y recuerden el versículo que yo les regalé, un versículo muy lindo allí en Hechos capítulo 20, versículo 31. Pablo amonestaba con lágrimas, consolaba y exhortaba con lágrimas. Cada vez que nos acerquemos a alguien tenemos que tener lágrimas en nuestros ojos. Si vamos a consolar o vamos a exhortar, tiene que haber una gran sensibilidad, un gran tacto y una gran ética cristiana cuando nos acercamos a otra persona para exhortar o consolar en un momento dado de su vida. Y muchas veces alguien me puede decir, yo no sé qué decir. Mejor, no diga nada. Solamente acérquese, dele un abrazo y ore. No tiene que decir mucho. Y si hay algo más maravilloso, abra la palabra de Dios y diga, mira, Dios tiene esto para ti hoy. Y lee un salmo, lee un versículo del Antiguo Testamento que le anime a esta persona. Y vimos también, entramos al versículo 12 en esta mañana, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria, dice el versículo 11. Luego versículo 12 otra vez, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo está diciendo acá que el encargar significa el que nosotros tenemos una gran responsabilidad de direccionar a las personas a Cristo. Cuando nosotros tenemos hermanos en la iglesia o tenemos familiares, nuestra responsabilidad es que puedan estas personas llevar el propósito de Cristo en su vida. No hay otra manera. Por eso dice, os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es decir, un buen embajador, un buen representante del Señor, que yo inspire a otros a seguir a Cristo. Pablo dice muy claramente, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El verdadero siervo inspira y anima a un hermano a seguir a Cristo y direcciona su vida al Señor. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:21 en relación a esto. Primera de Pedro 2:21, vayan conmigo allí. Pues para esto fuisteis llamados,
¿Para qué fuimos llamados? Miren lo que dice Pedro. Después de ser salvos, ya somos salvos por la gracia del Señor y hemos sido predestinados para ser a la imagen de Cristo, según Pablo en el libro de Romanos. Y ahora somos ¿qué? Llamados. ¿A qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. La vida de un creyente tiene 3 fases en su salvación. Somos salvos o justificados por la fe por medio del Señor Jesucristo. También luego la segunda fase de la salvación es la santidad progresiva y la tercera es la glorificación. Un día estaremos en el cielo con el Señor. Pero la segunda es nuestra responsabilidad. La primera la pagó el Señor, no hicimos nada, fue gratuita. La tercera será por la gracia del Señor en su gloria. Pero la segunda tenemos una gran responsabilidad. Debemos seguir ¿qué? Sus pisadas. Todo creyente, todo siervo de esta iglesia debe llevar a los hermanos a seguir las pisadas ¿de quién? De Cristo, porque Él nos dejó ¿qué? Ejemplo. Esta mañana hablábamos en el antifonal, y quienes se pierden el antifonal verdaderamente es una lástima, se lo digo con todo el corazón, porque tenemos expositores aquí, wow, maravillosos. Son 3 hombres que están trabajando con nosotros en el área del antifonal y nos llevan a pensar y a reflexionar, y a mí, porque tengo la Biblia más rayada que antes ahora, porque me han ayudado a descubrir a través de su trabajo de investigación y de descubrimiento de la Biblia, y encontrar cosas como lo que vimos esta mañana, que los reyes no conducían al pueblo a Dios, sino ¿a dónde? Al pecado. Los llevaban a una idolatría y a un adulterio espiritual terrible, y era un pueblo que andaba sumido en la pobreza, en la tristeza, en la guerra. Por eso nosotros como creyentes, y esta mañana hablábamos el rey, que hablamos, que son tan raros, que Asán, Daham, Ahan, nombres más raros, pero la conclusión es que estos hombres solamente tenían un corazón tan perverso que llevaban al pueblo a pecar y a sumirlo en la idolatría y en la oscuridad y en la esclavitud. La pregunta es, entonces, fíjense que nosotros, así esos reyes hacían mal, nosotros tenemos que tomar ejemplo de eso y no hacer lo mismo. Tenemos que inspirar a nuestras familias, conducirlos a Cristo. La iglesia, todos los que servimos, tenemos que llevar a los creyentes a seguir las pisadas de Cristo, a agradar a Dios, a hacer su voluntad y a vivir una vida santa. Y no hay otro estilo de vida para un creyente sino la santidad. Ahora sigamos el versículo siguiente, ya Pablo está avanzando, versículo 13, y dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una de las responsabilidades de un siervo es compartir la palabra de Dios. Este versículo está diciendo que tenemos que conocer la palabra de Dios. Es inadmisible, inaceptable que quien sirva en la iglesia en un rol específico no traiga su Biblia. No hay explicación para eso. Un siervo que no trae su espada, que no trae la palabra de Dios, no está cumpliendo el principio que estamos viendo en el versículo 13. ¿Cuál es? Es el compartir la palabra de Dios. Todo siervo debe estar dispuesto. Si yo le digo algún día, cualquiera de los que sirven, esta hermana necesita hablar, necesita recibir a Cristo, ve a mi oficina y preséntale el plan de salvación. Porque a veces dicen, pastor, él quiere hablar con usted. Bueno, muy bien, pero ¿qué tal que yo tenga que hablar con otra persona? Y entonces, no, que hagan cola y cojan el digiturno. No, pues a ver, no, eso no funciona así. Yo tengo que estar listo con mi Biblia para compartir la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra razón de ser. Nosotros somos bibliocéntricos, cristocéntricos, trinitarios, y creemos profundamente en la salvación por medio de la fe en Jesucristo, y sabemos y entendemos que un día el Señor vendrá por su iglesia, el rapto, y estaremos con Él por una eternidad, y habrá una tribulación y también un milenio donde Él reinará en justicia y en poder como Él lo prometió.
Y todo eso tenemos que saberlo como doctrina fundamental. Ahora, las damas están estudiando doctrina fundamental, ¿sí saben? Y eso es difícil, predicarlo o enseñarlo. Pero si no conocemos las profundas verdades de la Biblia, cualquier viento de doctrina puede venir y llevarnos y confundirnos. Y cualquiera que sea más sagaz en la escritura, adulterándola, fácilmente nos puede decir, ¿saben qué? Que Dios no es un ser. Y usted dice, sí, no, es una esencia. Ya. Y ¡pum! ¿Cómo así? Hay una gran diferencia entre un ser y una esencia. Dios es un ser en 3 personas, ¿ok? Y la persona de Cristo tiene 2 naturalezas, la humana y la divina, involucrada en sí mismo, con la cual yo no le puedo explicar, pero así funciona. Consustanciales, coeternos. Yo tengo que tener claro dónde está mi doctrina, porque cualquiera puede venir y decirme, bueno, el Espíritu Santo no es una persona, es una influencia. Es algo que te llena de un fuego interno y que cada vez que tú tengas una experiencia, Él vendrá a ti y te sacudirá y te levantará y te ungirá. Eso no es cierto. Suena bien, suena muy bíblico, pero eso no es cierto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo y viene el Espíritu Santo y te bautiza, te sella, te incluye vitalmente a Cristo y luego llega a vivir en tu vida para darte ¿qué? Poder para vivir la segunda fase de la salvación que se llama la santidad progresiva. Si tú no sabes eso, cualquier persona viene y te enreda y te confunde. Por eso la palabra de Dios tiene que tenerla tú arraigada en tu corazón. Pastor, ¿cómo conozco mejor la Biblia? Leyéndola. No hay otra manera. Coja su Biblia y léala sistemáticamente. Coja un libro. Pastor, es que el Antiguo Testamento no lo entiendo. Bueno, está bien, coja Mateo de ahí en adelante y trabájelo en su Biblia. Hay algo muy interesante con la palabra de Dios. Voy a contar la historia más o menos que ha pasado. Antes de la reforma, habían altares sin Biblia. Antes de la reforma. Cuando llegó la reforma, había púlpito con Biblia. Y hoy hay púlpitos que estorban, que se cambiaron por escenarios y quitaron la Biblia. Esa ha sido la evolución que ha pasado. Estoy contándole casi 2000 años en cuatro frases. Ya no tenemos púlpitos, sino escenarios. Ya no, pastor, esto no. ¿Por qué no se sienta? Usted le armamos una salita acá, ¿sí? Bien linda, ¿sí? Y le ponemos una mesita de centro y usted se viene sin corbata, todo cool, ¿sí? Con tenis, pero eso sí de marca, ¿no? Pastor, no va a poner cualquier acroido, no, de marca. Y usted se sienta ahí y empieza a hacer un conversatorio y empieza a hacer, no. Suena muy bien y suena muy cool, de pronto para un seminario, un congreso o algo así, pero para la Biblia no. Tiene que haber un púlpito. La Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de púlpitos donde la palabra de Dios se abre de esa manera. Y ya no somos motivadores, estamos hablando de pastores que hablen de la palabra de Dios. De tal manera que es por eso que nosotros luchamos actualmente con esto. Esto es un problema serio. Escuchar la palabra como lo estamos haciendo esta mañana no está sucediendo en todas partes de nuestras iglesias. Están sucediendo otras cosas que nos mantienen felices y nos mantienen entretenidos y nos mantienen, qué rico, chévere, pasamos el rato. No, la palabra de Dios, vamos a ver 4 versículos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tiene que hacer esto en nuestras vidas actualmente? Porque tenemos que oír la palabra de Dios y no tiene que ser un estorbo, ni un cansancio, ni un desánimo. Miren lo que dice, por favor, Salmo capítulo 19 acerca de la escritura, que todo siervo debe compartir según 2 de Tesalonicenses. Esto no es nuevo. El salmista en el Salmo 19 escribe y describe qué es lo que hace la Biblia o la palabra de Dios. Usted me dice, bueno, este es el Antiguo Testamento, aún no estaba el Nuevo, eso es cierto, pero todo es palabra de Dios. Y dice el versículo del 7 al 9, la ley de Jehová, es decir, si usted quiere ponerla aquí, la Biblia
o la palabra, ¿sí? Es que perfecta, y miren lo que hace, que convierte ¿qué? El alma. Pastor, voy a presentar el evangelio a un familiar, ¿qué hago? No haga nada, es la Biblia, es la palabra de Dios la que va a hacer el trabajo. Usted solamente expóngala, léala con convicción. Miren luego lo que hace. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? Sabio al sencillo. Mira lo que hace la Biblia, no solamente convierte el alma, sino hace ¿qué? Sabio al sencillo. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿hay que estudiar teología? Sí, claro, yo no tengo en contra nada de eso. ¿Hay que estudiar la Biblia? Claro que sí, pero alguien me puede decir, pastor, pero yo no he podido estudiar teología, no tengo sino quinto de primaria, ¿qué hago? La Biblia hace ¿qué? Sabio al sencillo. Entre más usted lea la Biblia, más sabio se vuelve. Tal vez usted no sabe física ni química, no me interesa. Pero si usted lee la Biblia, se convierte en alguien tan sabio que cuando le llega un problema a la familia, no buscan al que sabe de física, sino al que sabe de Biblia. Y le dice, tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Y el sabio, que creíamos que era no sabio, se vuelve que ese sabio sencillo se vuelve, perdón, esa persona sencilla se vuelve ¿qué? Sabia. Y le dicen, pero ¿por qué usted sabe tanto? ¿Cómo hace? Sencillo, leo la Biblia. La Biblia hace a un hombre sencillo sabio. Mira lo que además hace la Biblia. Dice, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pastor, yo estoy triste, estoy acongojado, ¿qué hago? Bueno, 10 tips para sacar la alegría. Saque a su perro en la mañana. Tip número 1. Tip número 2, haga ejercicio tai chi. Tip número 3, coma sano, solo verduras como un conejo. Y comienza. Y comienza, ay pastor, y eso me va a alegrar el corazón. No, tal vez le mejora la hipertensión, pero no el corazón. ¿Qué alegra el corazón? La palabra. La palabra. Usted está acongojado, pastor, mi esposo no me consuela, mis hijos me menosprecian, el vecino no me habla, el perro no me bate la cola. ¿Qué hago, pastor? Mire, ¿qué dice la Biblia? Alegra el corazón. Cuando usted esté en congojas, no busque otro lugar, vaya a la Biblia. Por eso Pablo dice que el creyente, ahí estamos viendo el versículo 13, que el creyente debe compartir la Biblia, lo que aprendió, debe ser un buen embajador y compartirla. Y mira el último que dice, el precepto de Jehová, todo eso que habla precepto, mandamientos, ley, es la misma palabra escritura o palabra de Dios. Y mira lo que dice acá, dice al final, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué significa alumbra los ojos? Te da discernimiento. Pastor, yo a veces estoy confundido, no sé si tomar a la izquierda, a la derecha y eso. ¿Sabes por qué estás confundido? Porque no has leído tu Biblia. Dice que Él te alumbra los ojos, es decir, te hace ver claramente qué debes hacer, cuándo lo debes hacer y cómo lo debes hacer. A veces yo he tenido algunas consejerías y algunos hermanos me dicen, pastor, te doy en esta decisión, pero no sé, la Biblia no me dice claramente si debo hacer esto en mi trabajo o no le voy a decir exactamente lo que tiene que ser en su trabajo, pero sí le va a decir, le va a dar discernimiento a la luz de todo el cuadro de su trabajo, le va a decir qué tiene que hacer bien y qué tiene que evitar. Pero eso solo se logra, cómo alumbrar sus ojos, solamente con la palabra de Dios, no hay otra manera. La Biblia es fundamental de un siervo, de un verdadero creyente, tiene que tener su Biblia, escúchelo bien, propia y rayada. Tiene que andar con un pirome, un esfero, y ráyela, y mírela, y obsérvela. Otro versículo que ustedes conocen fielmente es Hebreos capítulo 4 versículo 12, y Hebreos 4:12 nos dice claramente, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios aquí está diciendo que es una palabra viva, verdadera, eficaz. Usted no está leyendo un libro de letra muerta, un bestseller literario, simplemente una escritura que algunos dicen lo escribieron los hombres, sí, pero Dios los inspiró y los llevó y guardó.
Es algo muy interesante si usted lee el libro de Jeremías. Cuando el Señor le dice a Jeremías, escribe todo lo que te he dicho, escuche lo que le voy a decir, habían pasado 10 años. Jeremías el Señor le decía, ve y diles al pueblo, ve, todo. Y después de 10 años le dice, siéntate y escribe todo lo que has dicho. Pero espera, ¿no crees que era más bien al tiempo? Yo voy diciendo, escribiendo, no. Porque Dios inspira, lleva al escritor en su estilo, pero una cosa muy importante, guarda su palabra, la protege. Y ustedes leen el libro de Jeremías, es perfecto, la ley de Jehová ahí en el libro de Jeremías. Jeremías no olvidó ni un detalle, dice, ¿quién tiene semejante cabeza para guardar 10 años de preceptos y de orden? Nadie. Eso es sobrenatural, porque la palabra de Dios es que viva, no es algo muerto, es algo que Dios ha puesto en tu vida. Si usted tiene su Biblia, usted tiene un tesoro. Si usted no ha comprado una Biblia, usted es alguien muy pobre. Como decía a la iglesia de la Odisea, eres pobre y miserable. Dice que lo tengo todo, pero al final el Señor le dice, no tienes nada, porque has perdido ese primer amor, esa intención, el hacer ahí. La palabra de Dios es muy importante. Yo tengo las Biblias allí en la biblioteca, pero esas Biblias son para los invitados que llegan por primera vez. Si veo que alguno de los antiguos está cogiendo una Biblia ahí, le quemaré sus manos en fuego y azufre. Pero necesitamos tener una Biblia viva en nuestras manos, hermanos. Llevar la Biblia ahora a las iglesias no es la costumbre. Ahora vuelvo y repito, ya no hay púlpito, hay escenarios, ya no hay un pastor sino un motivador, ya la gente no sale desafiada sino feliz. La idea es llevarlos felices para que el otro domingo vuelvan. Hermanos, si usted no vuelve, el problema no es conmigo, es con Dios. No piense, no, al pastor le hacemos el feo y no venimos, y bueno, me constriñe el corazón, por supuesto, son mis ovejas que Dios ha puesto en mis manos, pero la pelea no es conmigo, hermanos, la pelea es con Dios. Y tenemos que pensar en ello, de que la iglesia tiene que tener su púlpito, su reverencia, su solemnidad, su orden. Todo es para la gloria de Dios, no hay otra manera. Y mire lo que dice acá, finalmente, quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo 3:16 y terminamos ahí. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Toda. ¿Génesis es inspirado? Sí. Bueno, si usted van a algunos de los escritores liberales y críticos de la alta crítica, dicen que Génesis no es inspirada, que esos son cuentos alegóricos, que eso no existió, que simplemente es una invención que está ahí para recrearnos algo de la creación. No, hermanos, eso no es cierto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso que nos da la seguridad, que es confiable, fiable, inerrante, inequívoca, eterna y segura. Que usted no está leyendo algo que diga, tal vez va a cambiar o no va a cambiar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, muy interesante esto, cuando está hablando aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, y es que, la segunda parte, y es que, útil. Pero es útil para el que la usa, y es inútil para el que no la lee. Tenemos que usar nuestra Biblia para que sea útil, y llegue a nuestro corazón. La Biblia tiene que hacernos sacar lágrimas, hermanos. Si usted no lee la Biblia con un corazón contrito y humillado, es como leer un cuento, una literatura o un libro más. La Biblia toca leerla con el corazón, hermanos, con el pensamiento claro, con una oración previa diciendo, Espíritu Santo, ilumíname, estoy buscando tu dirección, porque la palabra de Dios me va a permitir encauzar lo que está pasando en mi vida, animar mi corazón, consolarme en mi soledad, ayudarme en mi enfermedad hasta que el Señor venga, porque si Él no me quiere sanar, no importa, Señor, no importa que no me quiera sanar, pero quiero vivir en gozo y en gratitud contigo a pesar de la aflicción. ¿Cómo se logra eso? La Biblia, no hay otra manera. Si usted me dice, pastor, deme un consejo, yo no se lo puedo dar, la Biblia sí. La Biblia te puede decir muy claramente como dijo Pablo. Miren lo que dijo Pablo. Bástate
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Primera de Mauricio 3:1. Nada de eso. Eso está en el libro de Corintios, cuando Pablo escribe diciendo: mira, hermano, no importa la aflicción, la palabra de Dios es la que nos lleva a esto. Entonces, en este contexto, Pablo cierra aquí, y quiero cerrar esta mañana y abriendo el preámbulo de lo siguiente, que me alcance el tiempo perfectamente, diciendo lo siguiente: todo siervo tiene que ser modelo. Usted tiene que servir siendo modelo de servicio. ¿Y cómo sirve? Sencillo. Dice el Señor Jesucristo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y yo no he venido a ¿qué? A ser servido, sino ¿a qué? A servir. Su punto de referencia en el servicio, y todos los que quieren servir y están sirviendo en la iglesia, tienen que servir, pero siendo modelo. No servir porque agradarme o recibir un aplauso, nada de eso, hermanos. Todo lo debemos al Señor, nuestro amado Salvador, que murió en la cruz. Entonces, si servimos y sirvamos, voy a decir cerrando este punto, no sirvamos quejándonos. No, es que pastor, y es que el hermano, y es que César, y es que y Yolanda, y Fernando, y pastor Carlos. No nos quejemos. Nada de eso. No pongamos peros de nada, no quejarnos de nada, absolutamente nada. Trabajemos con gozo, con alegría, con compromiso, sirviendo al Señor. No lo hagamos de esa manera, a veces quejumbrosos. Y hago un llamado a mis siervos. Pastor, yo sirvo este domingo, el otro no, ya no, pastor. Pero el otro sí, no, el otro no. No. Eso se llama doble ánimo. Y la Biblia dice que Dios no se agrada del hombre de doble ¿qué? Ánimo, sino que es que fiel y constante y perseverante en la palabra de Dios. Siervos, trabajen con fidelidad. Y si las cosas se ponen difíciles, con mayor razón debe trabajar con fidelidad. Y cierro ahí esta parte. Pablo nos entra lo siguiente, vayan a segunda. Pablo cierra y dice lo siguiente en el versículo 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. El versículo 14, Pablo está cerrando ya lo que es un siervo modelo y dice lo siguiente: iglesia, ustedes también están sufriendo tribulación, pero no son los únicos. Jerusalén también. Y dice Pablo algo muy interesante, que esa tribulación viene de los mismos judíos. Es muy interesante, dice Pablo, tranquilos, pero Pablo, mire, los mismos hermanos judíos, y dice, eso va a pasar así, eso lo dijo el Señor, no se preocupen. Y Pablo está diciendo acá claramente en el versículo 14, hay tribulación y persecución, y eso es una prueba de que usted es creyente. La aflicción en un creyente es un signo, una marca de que es un verdadero creyente. Pedro dijo claramente, no os asombréis cuando algún tipo de aflicción venga sobre vosotros, sino al contrario, glorificaos y da gracias a Dios, porque permite entender que usted está por el camino correcto de agradar a Dios. La tribulación permite eso. Ahora mire lo que dice el versículo 15: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Pablo hace aquí un pequeño recorderis muy fuerte, y les está diciendo, mire, ellos mataron a nuestro amado Salvador, e impidieron que nosotros avanzáramos en esto. Esto es una frase que hay que cogerla con pinzas, porque esta frase en la Edad Media fue terrible, y esta frase se llevó a la Edad Media. Dice lo siguiente: los judíos mataron a Jesús, y entonces ¿qué hizo la Santa Inquisición de la Santa Iglesia Romana? Comenzaron a matar a los judíos. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con esto, y mucho cuidado con el contexto que Pablo está diciendo. En ese momento, a los hermanos de Tesalónica
con la persecución que tenían con los hermanos en Jerusalén y con el contexto de Nerón. Hay que tener mucho cuidado en eso y no generalizarlo. Les voy a contar algo si a ustedes les gusta la historia. Martín Lutero escribió un libro al final de sus años. Usted sabe que Martín Lutero fue el padre ¿de qué? De la Reforma. Colocó las 99 tesis allá en la basílica de allá en Alemania, en Gutenberg. Y luego a los final de año él escribió un libro que dice lo siguiente, resumiendo el título, dice: los judíos mataron a Jesús. Él lo escribió, usted lo puede investigar en Google, ahí está. Y la pregunta es, algunos confrontaron a Lutero y le dijeron: Lutero, ¿te retractas de lo que escribiste? Y él dijo: no. Y estamos hablando del padre de la Reforma. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? ¿Los judíos? No. Obviamente había un contexto judío ahí, los romanos, el Sanedrín, y bueno, hubo el contexto político histórico. Pero ¿quién mató al Señor? Nadie. Él toma y deja. Él dice, él se ofreció voluntariamente y yo tomo mi vida o la dejo a mi voluntad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso Pablo aquí estamos hablando de un contexto en este año más o menos, cuando se escribe esta carta, en el año 51 después de Cristo. Pero simplemente está dando un contexto histórico ahí. No lo generalicemos, porque eso llevó a guerras y a las cruzadas y a las guerras santas, donde murió mucha gente por cosas tontas, por un fanatismo. Pero cerrando ahí, muy importante, Pablo recuerda esto, que lo mataron. Pero entremos al versículo 15, salgamos ahí 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo simplemente está diciendo claramente que esto impidió que se predicara el evangelio en ese momento, en ese lugar. Y la pregunta es, si llega alguien judío a nuestra iglesia, ¿qué vamos a hacer? Bienvenido. Porque ahora ¿saben quién es el pueblo de Dios? No, la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios actualmente. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue Israel. Ahora ellos son una nación en la cual Dios ama, protege en su misericordia y cuidado, y que va a cuidar un remanente. Pero el día de hoy, el pueblo de Dios, la Escritura dice quién es. La iglesia está conformada por judíos y gentiles, un solo cuerpo. Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos, léalo ahí. De tal manera que ya entonces usted dice, ¿entonces yo soy el pueblo de Dios hoy? Sí, somos el pueblo de Dios. Lo que pasa es que Israel tiene unas promesas específicas que Dios nunca va a olvidar y las cumplirá en el futuro. Y lo veremos y seremos testigos de cómo Dios va a tomar ese remanente y a restaurar a Israel como nación. Pero el pueblo de Dios al día de hoy somos ¿quién? Nosotros. Recordemos que hoy el pueblo de Israel es un pueblo apóstata. El 80% de los judíos no son practicantes y solamente el 5% son ortodoxos reales. El 80% no tienen ninguna fin, simplemente son laicos. Sí, guarden el Sabbat, pero no tienen el contexto de tener una entrega total. Por eso Dios hace un nuevo camino y hace un nuevo pueblo, pero nunca olvida al pueblo que Él ama. Es un pueblo de Israel, es su pueblo escogido en ese sentido. Entonces, volviendo aquí al contexto que miramos acá, dice lo siguiente: ellos impidieron, entonces en ese momento, ese grupo en ese momento histórico impidieron la palabra de Dios. Ahora, si usted dice, al día de hoy impiden eso, no, nosotros tenemos un pastor en Israel predicando el evangelio, ya no lo impiden, simplemente ya hay libertad de culto en eso. Entonces vuelvo y digo, esto es un acto histórico ahí, en ese momento. Pero sigamos avanzando, mire lo que dice 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver
vuestro ¿qué? Rostro. Ahí en el versículo 17, Pablo está preocupado por algo muy interesante y está preocupado por su ausencia. Pablo está diciendo, mira hermanos, yo estoy muy preocupado porque quiero verlos. A mí me gusta esa palabra, mira el versículo al final. Al final dice, con mucho deseo de ver ¿qué? Vuestro rostro. ¿Cuántos de ustedes desean llegar el domingo para ver el rostro del hermano? ¿Le preocupa? ¿O simplemente no me interesa? Pablo está diciendo que el verdadero siervo es alguien que se preocupa de venir a la iglesia para ver al hermano cara a cara, orar con él, apreciarlo, abrazarlo, animarlo, exhortarlo, compartir un tintico. Pablo está diciendo, yo anhelo esto. Hebreos capítulo 10 versículo 5 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen que, por costumbres. Hermanos, si Satanás te aísla, te devora. Si usted no viene a la iglesia, Satanás le va a acabar su vida espiritual y su vida familiar y personal. Un verdadero creyente, un verdadero siervo tiene la preocupación, según este versículo, y de estar ausente de la iglesia y de ver al hermano. Si a usted no le duele llegar un domingo y estar un domingo, yo le invito que de rodillas hable con el Señor, porque hay algo malo en su vida espiritual. Si a usted no le acongoja perder un domingo, no le pasa nada en el sentido de que no me interesa, y pasan 2 domingos o 3 domingos y no pasa nada, y después dice, pastor, yo quiero servir. Eso no es un modelo de siervo. Un siervo se preocupa por ver la cara del hermano, por ver qué está pasando en su vida. Se anhela estar en la iglesia preocupados los unos por los otros, y Pablo está diciendo de esta manera, yo no quiero dejar de congregarme, yo quiero estar con ustedes, yo quiero que a Satanás no me aísle. Los lobos cazan en manada, las ovejas solas son cazadas. Nosotros como iglesia nos tenemos como hermanos y tiene que haber una preocupación. Si a mí no me duele esta iglesia, la cual Cristo compró con su sangre, creo que hay un problema en tu vida espiritual. No te estoy juzgando, te estoy exhortando y amonestando. Si a ti no te duele la iglesia en la cual el Señor te puso, algo está pasando en tu vida espiritual. Si no te acongoja el perder un domingo, el ver a tu hermano, el de abrazarlo, hay algo en tu vida espiritual que no está funcionando bien. Arréglalo con el Señor en intimidad. Mira lo que está pasando. Pero no saques excusas. No, es que es la música que no me gusta. No. Son misceláneos. A mí me gustan los complementos. Me encantan los misceláneos, los complementos, la música. Pero la palabra de Dios es número 1 en nuestra iglesia. Y no dejaremos de predicarla y animarlos en ese sentido. Terminemos acá, mire lo que dice el versículo al final. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, versículo 18. Entonces viene la preocupación de Pablo y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra, ¿qué? ¿Ves? Ok. Pablo deseaba y ansiaba estar allí con los hermanos. Recuerde que era una iglesia nueva, pequeñita, recién nacida, y Pablo dice, yo quiero veros, yo quiero abrazaros, yo quiero tener ese contacto, yo quiero ver caras, yo quiero sentir abrazos. En esa época eran muy afectivos. Nosotros también tenemos que ser igual. Pero Pablo dice, he querido ir, pero hay algo. He sido ¿qué? Estorbado. ¿Y quién nos estorba? Claro, el adversario. Mira lo que dice acá. Dice el versículo, pero Satanás nos estorbó. Satanás es la palabra, se llama adversario, es un adversario. Y la palabra que usan aquí en el griego, estorbar, es una palabra militar que habla de alguien que retrasa o impide avanzar o estorba el camino. Y Satanás va a usar cualquier estrategia para estorbarnos el venir a la iglesia y ver la cara del hermano y abrazar al hermano. Va a estorbar de cualquier manera. Voy a dejar aquí esta mañana, porque el próximo domingo vamos a ver cómo estorba Satanás.
Y tal vez usted haga la lista de chequeo y diga, oh, me pegaron en el blanco. Esto es lo que me pasa a mí. Por eso es. Ahora, advertencia. Si ve, pastor, es que el que tiene la culpa es el diablo. No, 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 no. Él estorba. Escúcheme, usted decide. ¿Él estorba el domingo en la mañana? Sí. Y quiero cerrar esta mañana diciendo, vamos a tener un ministerio de oración. Si usted se quiere sumar, nuestra hermana Ángela va a estar allí orando todos los domingos, faltando 15 minutos para las 9. ¿Por qué? Porque como pastor les voy a decir algo con toda la sinceridad. El diablo nos está estorbando. Y tal vez usted no lo ve, ¿no? Pero yo soy el pastor y el sobredor y conozco de mano y de profundidad, largo y ancho, la iglesia de los hermanos. Y sé cómo trabaja Satanás. No es la primera vez que nos enfrentamos con mi esposa en esto. Pero necesitamos, hermanos, que vengan a la iglesia a sacar ese estorbo que tenemos, que es Satanás, el adversario. Y está estorbando de cualquier manera, está cogiendo cualquier minucia. Suena gracioso lo que digo, hasta la corbata del pastor la está cogiendo Satanás para crear disensión, es la palabra. Está tomando cualquier cosa, cualquier pequeñez, cualquier palabra que dice el pastor. Cualquier cosa, por eso está estorbando la iglesia. ¿Y por qué la estorba? ¿Sabe por qué la estorba? Porque esta es una iglesia viva, con propósito, y que se predica la palabra de Dios. Y cuando Él ve eso, hará lo necesario para callarme o callarnos. Por eso necesitamos resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Necesitamos orar? Claro. Claro, Pablo dice claramente acá, tuve muchas ganas de ir varias veces, pero él estorbó. Satanás tiene sus artimañas. Pablo lo dice, no desconozcamos sus artimañas, sus juegos y ardides que él tiene, sus mentiras. Desde Génesis está trabajando y hasta el día de hoy, incansablemente para acabar la obra de Dios. Recuerde que él vino para matar, robar y destruir. Él viene a destruir esta iglesia. Como le decía a mi esposa, hace rato le tiene ganas. Llevamos 15 años y ha sido año tras año en batalla. Él tiene ganas de destruir esta iglesia. Él tiene ganas de quitar la comunión en esta iglesia, crear facciones. Porque es fácil, al quitar la comunión, pues quita el gozo y el avivamiento de la iglesia. Y tiene un deseo profundo de impedir el crecimiento espiritual de esta iglesia y de que podamos realizar ministerios y crear una división. No es la primera vez que lo enfrentamos, pero lo digo de todo corazón, mis amados hermanos, en esta mañana. Satanás quiere acabar y estorbar este ministerio, pero damos gracias a Dios que el Señor es el que edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero necesitamos de sus oraciones, pues claro que sí. El cuerpo pastoral necesita de sus oraciones. Los que sirven en esta iglesia necesitan de sus oraciones, claro que sí. Muchísimo, muchísimo. Esta iglesia hace muchas cosas. ¿Alguna vez Kim, conoce a nuestro amigo Kim, el coreano? Él me expresó un día, me dijo, pastor, usted es una iglesia pequeña, pero hacen todo una iglesia grande. Si lo dice él, que lo conoce de primera mano iglesias, él estuvo en una iglesia de 10,000 personas. Tiene bastante autoridad para decirlo. Pero esta iglesia, Dios la cuida. Y quiero que nosotros la cuidemos en oración suplicante, en una oración que llegue al trono de la gracia, y allí alcanzaremos sabiduría y misericordia para nuestras vidas. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Señor, permítenos entender y comprender lo profundo que es servirte, pero con un corazón puro, con un corazón de gratitud, con fidelidad, con amor, con gracia,
con humildad. Señor, sabemos que el enemigo se opondrá a todo lo que hagamos en esta iglesia que te honre y te glorifique. Señor, yo ruego que podamos orar y podamos pedir la protección de nuestra iglesia, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. A veces algunos llegan con el cansancio espiritual, tal vez desanimados, apocados. Pero Señor, sabemos y entendemos que cuando estamos bajo la dirección y andando en el Espíritu, recibimos poder. Señor, rogamos esta mañana que nos lleves con bien a nuestros hogares, nos permitas, Señor, seguir el camino correcto, vidas piadosas y virtuosas que te honren y te glorifiquen, Señor, de esta manera. Rogamos, Señor, que te amemos con nuestro corazón, que podamos avanzar en la obra misionera, que podamos avanzar en las donaciones de nuestro país, que cuide, Señor, a nuestros gobernantes y nuestro país salga avante para tener un futuro, pero en tus manos, Señor. Pedimos en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana, en buen tiempo para todos.